Vamos a Sí, comenzar. Bueno, muy bien. este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Mi nombre es el psicólogo Omar Susano y estoy aquí con mi colega. Si puedes presentarte, colega. Claro, soy el psicólogo Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, aquí una vez más en los podcasts de perspectivas psicológicas, retomando nuevamente, ¿no? El tema de la psicología de la motivación. Claro, claro. Y pues a final de cuentas creo que ha sido muy conceptual el tema anterior y sin embargo hemos dejado algunas cosas por ahí, que ya viendo por ahí un temario educativo ahí ya acerca de la motivación, me di cuenta que por ejemplo algo muy esencial, igual no sé si por ahí lo voy a comentar, pero es diferenciar la cuestión del motivo con la motivación, ¿no? Que esa Ujú. cuestión es a lo mejor importante, ¿no? Igual si me Sí, lo permites lo leo para que de adelante. algún modo pues lo tengamos claro, ¿no? Dice por aquí que el motivo es la razón que da origen a una acción específica, es la causa concreta detrás de lo que hacemos. Por ejemplo, si alguien estudia para un examen porque quiere obtener una buena calificación y aprobar, ese deseo de obtener una buena calificación es el motivo. En resumen, el motivo sería pues la causa que justifica nuestra conducta. Por otro lado, la motivación es la fuerza interna que nos impulsa a actuar, es lo que nos mueve a realizar una acción en primer lugar. Sin motivación, si tenemos un motivo, no tomaremos acción. La motivación es como el motor que nos pone en marcha. Por ejemplo, si alguien está motivado para estudiar, se sentirá impulsado a abrir los libros y a repasar. En resumen, la motivación es el proceso psicológico que nos lleva a actuar. Hasta aquí, no sé si tú quieras mencionar algo, colega, de esta diferenciación, pues creo que es importante, ¿no? Tenerla clara. Sí, sí, porque de repente los términos o los conceptos que se llegan a manejar a veces no son muy claros, ¿no? E incluso pensamos que son hasta sinónimos, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva del psicoanálisis, el motivo, por decirlo así, y la motivación se diferencian se utiliza lo que es la palabra pulsión, ¿sí? Que viene de este aspecto de pulso, ajá, de la situación de lo que te mueve y de lo que te dirige a obtener algo, ¿sí? Entonces, esa parte es importante, ¿no? Entender entonces el motivo, digamos, es el aspecto al que te vas a enfocar y la motivación es esa energía que te va a guiar o que te va a llevar a que logres ese objetivo, esa meta o eso en lo que tú has puesto atención, ¿no? Y así se entendería a grandes rasgos esto que Ah, acabas de comentar, colega. y de igual forma, si me lo permites, también aclaro el tema de los motivos primarios y secundarios. A lo mejor por ahí también nos da alguna Ujú. noción extra adicional. Y menciona, por ejemplo, que los motivos primarios son innatos o biológicos, Sí. relacionados con la supervivencia. Incluye el hambre, la sed, el sueño, el sexo. Y los secundarios son adquiridos o sociales. Se desarrollan a través del aprendizaje y no son necesarios para la supervivencia. Ejemplos son el logro, la afiliación, el poder. Y sin embargo, me llama la atención esta diferenciación porque de algún modo los secundarios, pues muchos de ellos son los que se van a tratar de adquirir en una terapia, ¿no? Por ejemplo, ahorita que los mencioné, dije, mira, o Ujú. sea, terminan siendo muy importantes a lo mejor para una vida adulta, una vida que quiere superarse, que quiere autorrealizarse. Este tema de la autorrealización me lo he estado encontrando constantemente, colega, en el Sí. sentido de que lo menciona Maslow, lo menciona en este caso Rogers. Ya ahorita más adelantito, si quieres, te menciono un poquito lo que dice la teoría humanista en sus diferentes autores, porque definitivamente están todo el tiempo tocando el tema de la motivación a su manera, ¿no? O sea, Sí. definitivamente considero, y todavía sin meterme, que en el caso de Rogers, el tema de hacer las cosas de manera auténtica, espontánea, ¿no? Me parece que también esta cuestión de estar, el proceso de convertirse en persona, ¿no? De constantemente estar Ujú. encontrando cosas, termina siendo esta motivación del ser humano para la autorrealización, que sería estarse mejorando constantemente o actualizando, creo que es el término que se utiliza, pero que a final de cuentas toda la teoría rogeriana, digamos, está en esa búsqueda constante de que nos estemos autorrealizando o
mejorando, ¿no? Mejorando podría ser la palabra, o actualizando, por decirlo de algún modo. Ujú. Pero bueno, también aquí hay unos ejemplos, si me lo permites, en Sí, cuanto a ejemplos de motivación. Aquí tienes algunos, igual pues, si alguno te llama la atención, me dices. Enfrentar un nuevo desafío en el trabajo, ¿no? sí, Recibir apoyo y aliento de los amigos y familiares, ver el progreso en tu desarrollo personal, la oportunidad de viajar y explorar nuevos lugares, el nacimiento de un hijo o un nieto, buscar equilibrio entre vida laboral y vida personal, ¿no? No sé si hasta aquí sí. quieras mencionar algo, colega. Bueno, sí, porque mira, esos motivos que acabas de mencionar, o esos motivantes, de alguna manera son, eh, pues todos los tenemos, ¿no? A lo mejor, ¿no? Tienen que ver con todas las personas en general. Entonces ahí es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Hay personas que uno de aquellos motivos que acabas de mencionar puede ser más fuerte que los otros, cada quien. Y aquí también es parte importante mencionar la personalidad, que es esa forma de ser de cada persona, ¿no? De cada individuo. Y en base a su forma de ser, a su forma de pensar, a su forma de sentir, de sus expectativas de vida, etcétera, pues escogen uno, dos o tres o varios motivos a los cuales dirigirse, pero aquí yo creo que la diferencia de cada quien pues tiene que ver con su experiencia de vida, ¿no? Hay quienes les motiva más el aspecto de ser padres, hay quienes les motiva más el aspecto laboral, hay quienes les motiva más el obtener el dinero o el éxito en sus variantes formas, ¿no? Y algo bien importante, colega, que ahorita me parece que no lo hemos tocado, en los podcasts anteriores, y yo creo que también es relevante manejarlo ahorita para no dejarlo pasar, la desmotivación, que sería el efecto contrario, ¿no? Hemos estado hablando de la motivación como esa energía, ese impulso, ese motor que nos mueve, que nos dirige, al cual nos enfocamos, al cual ponemos atención, el cual de alguna manera nos tiene activos o nos lleva a la acción, a generar conductas, pero también está el otro aspecto, ¿no? Lo contrario, el desmotivante, cuando una persona pues no tiene esa energía, no tiene esas metas, esos objetivos, no tiene claro qué quiere en su vida, no se, de alguna manera no tiene forma o cree no tener forma de salir adelante, ¿no? Eso también es bien importante porque al final de cuentas es lo que trabajamos en psicoterapia. Cuando la gente está desmotivada, no confundirlo necesariamente con depresión, porque ahorita lo que mencioné pues sonaría como una persona deprimida. Sí, es parte de, pero no necesariamente, ¿no? Hay gente que puede estar desmotivada sin necesariamente tener una depresión, ya sea clínica, es decir, orgánica o funcional, ¿no? Entonces, yo creo que también podemos ahondar un poquito en ese tema, colega, de la desmotivación, ¿no? Sí, y me llamó mucho la atención ahorita que lo dijiste porque adicional a esto yo le agregaría, como dices, o sea, no necesariamente tiene que ver con la depresión, pero eh, todo que tenga o sea, definitivamente va de la mano, ¿no? O sea, Sí. en este sentido, por ejemplo, perder la o tener desesperanza, perder la esperanza sería desesperanza. En ese Ujú, sentido, me parece que también va de la mano de esa dichosa desmotivación, porque al final de cuentas, una persona sin ganas de vivir, sin ganas de seguir adelante, sin tener como precisamente una logoterapia, ¿no? Un sentido de vida hacia dónde ir, pues definitivamente como que pierde toda motivación. ujú. Y eso también, o sea, también la relación que tiene la logoterapia, el buscar el sentido de vida, definitivamente es el quien no lo tiene, pues es desmotivante, ¿no? Ujú. Y ya hablábamos mucho de ese caso continuo, ocurrente o recurrente en terapia, que mucha gente no sabe cuál es su motivo de vida. A final de Sí. cuentas, también creo que esta cuestión de estar en un estancamiento sería diferente a lo mejor estar desmotivado, porque estar en un estancamiento sería como estar inmóvil, sin saber hacia dónde ir y no Ujú. necesariamente buscando qué hacer. Ajá, muchas veces el ir a terapia funciona como ese catalizador, ¿no? De empezar a moverte, porque ya es el primer paso a decir, o sea, tú te sientes mal y recurres a un psicólogo
el psicólogo te empieza a buscar un poquito cuáles son tus motivaciones y demás, y de repente mueve una motivación que tienes, y entonces tú empiezas a la acción, empiezas a hacer cosas, Ujú. y ya de ahí te catapultas, ¿no? Que te exponencias, te catapultas hacia la acción, hacia hacer muchas cosas, y también en ese proceso puede ocurrir que te dé miedo, ¿no? Sí. Caminar, seguir adelante, te puede dar miedo, porque tú estabas cómodo allá sin hacer nada, estando estancado, estando tranquilo, sin moverte. Entonces, por eso se habla mucho de la zona de confort, la zona de oportunidad, la zona de riesgo, precisamente porque cuando tú te empiezas a mover, pues de repente no estabas preparado a lo mejor hasta para moverte, porque estabas pues tú en tu zona totalmente de confort, de tranquilidad, y cuando empiezas a caminar, pues implica muchas cosas el moverse, ¿no? El moverse a la acción, socializar, ¿no? El que la autoestima a lo mejor no estaba tan preparada para empezar a enfrentar desafíos, ¿no? O sea, el solo hecho de cuando una persona está sensible, está vulnerable, y de repente sales a la calle, o sales con la sociedad y empezar a recibir críticas, pues es como una Ujú. llovizna fuerte ahí de molestias que se incomodan, y más una persona que está sensible y que está pues totalmente desmotivada, sin ilusiones y demás. Entonces por eso creo que sí es necesario como que ese previo de fortalecer el autoconcepto, la autoestima, para enfrentar yo decía como esa llovizna de críticas, porque parece mentira, colega, pero de verdad, o sea, la sociedad está organizada de esa manera. O sea, tú entras a un grupo y te llueven las críticas. Ajá. Seguramente una que otra cosa te lloverán algunos halagos, vendrán a cuentagotas Ujú. algunos halagos, pero no estamos, digo, o sea, siempre vamos a tener esas críticas, ¿no? Pensaríamos, y también se dice por ahí, pues que esto es como o típico del humano, ¿no? O sea, los animales, a lo mejor tienen otros tipos de estrés. Me imagino que también será estresante. Yo me imagino una jauría de perros o así. El hecho de verse, ¿no? Y ladrarse, pues también es estresante, ¿no? Sería como el Ujú. equivalente a las críticas, ¿no? Pero pues a final de cuentas, este tema de que si nos sensibilicemos por palabras, o sea, ese sí es un tema muy humano, ¿no? Que a final Ujú. de cuentas hay palabras más fuertes y más difíciles pues de tragar, ¿no? Por decirlo de algún modo, que otras, ¿no? Otras, y el ser humano, yo siempre lo he dicho a las personas que viven vulnerables, es tan simple como que una palabra te eleva o te destroza, ¿no? Ujú. Entonces hay que tratar de utilizar las palabras que te elevan, pues para tratar de salir de esta sensibilidad que tienen muchas personas que van a terapia. Pero pues bueno, también igual nada más de la mano, ¿verdad? Te anticipo que a lo mejor por ahí meteré algunas de estas frases de autoayuda que no ayudan, digo yo, que por ahí metía yo en el pasado, porque de algún modo también hay que aclarar mucho este tema. Sí. No todo lo que parece motivación lo es. Y al contrario, mucho de eso, y hasta aquí te haría una invitación en un momento dado que toque alguna, de que la Ujú. critiquemos, la desmenucemos, porque a final de cuentas, más allá de que a lo mejor yo ya critiqué algunas, pues es muy valiosa tu opinión, y desde luego para ver qué tanto de verdad ayuda a las personas esas frases que andan por ahí circulando en Facebook, ¿no? Pero de igual manera te cedo la palabra, colega, si tienes algún punto de vista, alguna opinión. Sí, porque lo que tú estás comentando, también cabe mencionar que si estamos hablando de motivación, tenemos que hablar de desmotivación, ¿no? Para hacer esa diferencia o hincapié en qué nos lleva a una o a otra, ¿no? Porque también es interesante eso. No nada más motivación es esto y los autores que han estudiado la motivación, ¿no? También viene la parte de la desmotivación y qué pudiera generarla, ¿sí? Ya sea algo que se presente en nuestra vida o alguna ausencia, ¿ah? También nos puede desmotivar. Pero aquí hay otra palabra, colega, que también cabe mencionar, a lo mejor no para meternos de lleno, porque puede llegar a confundir, es la palabra voluntad. Ajá. Es decir,
¿Cuál es la diferencia entre motivación y voluntad? ¿No? Digamos, me enfoco a eso, ¿por qué? Porque tengo la voluntad de conseguirlo. Podríamos decir, tengo la motivación de obtenerlo, de conseguirlo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la diferencia entre esas dos? ¿Sí? Porque también es importante, a lo mejor las personas que hacen favor de escucharnos, en algún momento les haya llegado a la mente eso, bueno, esto me suena como a voluntad, ¿no? Entonces también sería importante determinarlo en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo así, entonces, con lo que tú decías de motivo y motivación, ¿sí? Digamos, el motivo es eso que nos va a generar que queramos conseguirlo, la motivación es la acción que vamos a llevar y esa energía que nos lleva a conseguir ese algo, ese motivo, ajá, al cual me voy a dirigir. ¿Qué sería la voluntad? Ajá. Vamos a ponerlo así. Un ejemplo. Si yo quiero conseguir algo, entre comillas, ajá, pero en lugar de conseguirlo me quedo sentado, puedo decir que estoy desmotivado o incluso puedo decir que no tengo voluntad. Desmotivado sí estoy. Ajá. Que no tenga voluntad ya es distinto. ¿Por qué? Porque sí la tengo, pero no la tengo dirigida hacia eso que quiero conseguir. Sí, o supuestamente quiero conseguir, porque también hay autores que mencionan, a ver, si eso quieres conseguir, pues lo demuestras, actúas en base a, ¿no? O en base en eso. No puedes decir que quieres algo cuando no estás haciendo nada por conseguirlo, entonces parecería que en realidad no lo quieres, ¿no? Bueno, entonces la voluntad va dirigida hacia que, pues si supone que quiero conseguir eso y estoy aquí sentado sin hacer nada, mi voluntad la estoy dirigiendo hacia estar aquí sentado. Entonces, por ahí empezamos a ver esa diferencia, colega. No sé si tú Sí. quieras a lo mejor agregar algo al Ujú. respecto de cómo Sí, diferenciar lo que es voluntad y lo que es motivación. yo me iría más bien a que también se parece mucho la motivación, así como lo mencionamos, Ujú, como se parece también a la vocación y al sentido de vida, ¿no? ujú, Porque al final de cuentas dicen que es una fuerza mayor, entonces que de algún modo es la fuerza que te anima a ir siguiendo los motivos, ¿no? En ujú, este aspecto del sentido de vida, pues sería el equivalente a tener una meta así como a largo plazo y los motivos vendrían siendo esos pequeños plazos o cortos plazos y medianos a los cuales hay que llegar para llegar a la meta final, ¿no? Y en este caso te decía también de, del sentido de vida y te dije otro cuál. El- bueno, eh, en este caso la ajá, vocación te decía, porque la vocación es ese, también esa energía que de algún modo te motiva, bueno, así desde chico, que dices, ah, pues yo quería ser psicólogo, ¿no? O yo quería ser doctor. Y entonces empiezas a creértela de que tú tienes, eh, pues tú tenías una misión en la vida, un destino en la vida. ujú, Pareciera que la vocación termina siendo esa idea que tú de pequeñito creías que tenías que hacer algo y de grande lo lograste. Entonces se termina como que afianzando demasiado la dichosa vocación, es sentir que tú naciste para eso, ¿no? Y entonces esta motivación pues sería algo muy similar porque es una fuerza que te mueve a actuar, ¿no? O sea, si ujú, ya te la creíste, que tú tienes ese sentido de vida, que naciste para eso, pues toda tu vida va a estar encaminada a hacer cosas que sigan fortaleciendo, ¿no? Eso en lo que crees, que ya a lo ujú, mejor también terminará siendo una ideología, ¿no? Una ideología muy arraigada, muy marcada, para la cual consideras que toda tu energía tiene que ir encaminada hacia ese rumbo, ¿no? Pero digo, más allá de a lo mejor tendrán algún parecido. ujú. Sin embargo, bueno, más allá creo que cualquiera cosa que vaya encaminada a moverse, pues definitivamente se parecerá a la motivación, ¿no? Porque Sí, finalmente estamos hablando de motivación y sus orígenes pues van encaminados a eso. No sé si tú quieras comentar algo, agregar algo. sí, porque mira, también cuando lo analizamos de esa manera y con lo que tú comentas, colega, también podríamos decir que la motivación es esa energía que nos lleva a actuar y para la cual queremos obtener algo. Pero eso que queremos obtener normalmente lo podemos relacionar a un beneficio. Ajá. Y la voluntad, fíjate, también hay eh,
una parte de la psicología conductual que la menciona, ¿sí? Y es bien interesante esto porque de alguna manera quizá esto nos pueda hacer diferenciar, ¿no? Entre lo que es la voluntad y la motivación. La psicología conductual la define como a la voluntad como la capacidad para aplazar una recompensa. Ya ves que en conductismo se maneja mucho esto de las recompensas, ¿no? Obtienes una Sí. recompensa en base a llevar a cabo esta conducta, pero esa conducta es realizada, ¿por qué? Por una motivación, ¿sí? Habíamos platicado eso en podcasts anteriores, ¿sí? Entonces esa motivación, esa energía nos lleva a realizar o a generar una acción, una conducta, ¿sale? Y la voluntad la define como la capacidad para aplazar una recompensa. ¿Qué sería entonces esto? Que puede decir hasta esa capacidad de aguantar algo, ¿no? Así incluso si nos vamos más a esta parte eh, filosófica, un sacrificio, ¿no? Pudiera ser un acto de voluntad, por ejemplo. Ajá. Ya que lo motiva, pues ya entramos a otro terreno, que es el que hemos estado platicando, ¿no? Pero sí se me hacía interesante porque ahorita que te planteé esto de hablar un poquito también de la desmotivación que hay en las personas, es decir, no hay esa energía que los lleve o que los impulse a lograr algo o a querer algo en la vida o a plantearse metas o plantearse objetivos, pues también se podría confundir con una persona que no tiene voluntad. Ajá. Pero como te comentaba, cuando yo lo manejo, el aspecto de la voluntad, puede ser que esta persona que está sentada aquí y se supuestamente quiere eso, en realidad su voluntad la lleva a estar ahí sentada sin hacer nada. Es decir, al final de cuentas sí tiene voluntad, pero no la está dirigiendo hacia aquello que supuestamente quiere, o que a lo mejor y quiere, ajá, pero no se está esforzando por el momento, no. La está llevando esa voluntad a quedarse ahí sentado. ¿Por qué? Porque en ese momento eso es lo que quiere hacer, ¿no? A final de cuentas. No sé si quieras Claro. comentar algo, colega. Sí, voy a agregar algo por ejemplo, ya es que meto mucho a los filósofos y de hecho Sí. Nietzsche hablaba de esto, de voluntad Ah, de poder, nada más que le agregaba el tema del poder. del poder. Menciona, por ejemplo, respecto a la perspectiva sobre motivación, tiene algo que ver con motivación para él. La voluntad de poder es la fuerza impulsora detrás de todas las acciones humanas. Ahora ya empieza a meter ese tema. No se trataba tanto de buscar felicidad o moralidad, como decían otros, Ajá. pues Epicuro, por ejemplo, ¿no? Sí, Sino de buscar poder y el dominio sobre uno mismo. Me llamó mucho la atención, primero sobre uno mismo y después sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Que a lo mejor ahí yo creo que hasta metería un poquito a Rogers, ¿no? De influir sí, sobre el mundo que nos rodea, ¿no? En otras palabras, Nietzsche creía que la motivación intrínseca se encontraba en la búsqueda de la autorrealización y la afirmación de nuestra propia existencia, ¿ve? O sea, ya empieza ahí a meter estos sí, temas de los humanistas y de, pues, de otros, ¿no? Que hablan de autorrealización. Y sus frases nos invitan a cuestionar valores establecidos, a vivir auténticamente, a enfrentar desafíos con valentía, y nos menciona que a través de su filosofía nos desafía a pensar más allá de lo establecido y a forjar nuestro propio camino en la búsqueda de realización personal. Pero me fui un poquito más allá, me puse a buscar acerca de voluntad de poder, o sea, en sí ujú, el tema como lo maneja, y dice que es pues una fuerza vital, ¿no? Que ujú, impulsa al individuo a actuar y a afirmarse. Para él, esta voluntad es la forma en que nos expresamos o que expresamos nuestra individualidad, ¿no? ujú, O sea, se empieza a sí, volver más interesante todavía y encontramos sentido y valor a la vida. O sea, ya totalmente humanista Nietzsche, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, menciona el concepto de vida, ¿no? Nietzsche sostiene que la vida se sí, basa en dos principios fundamentales: conservación y aumento. Solo existe vida mientras se conserva y se mueve hacia un mayor crecimiento, menciona él. Si lo, si lo que se conserva no aumenta, se debilita y muere. La vida, por tanto, se entiende como voluntad de poder, menciona él. Pero él ujú, tiene varias de sus teorías pues, están influenciadas por Arthur Schopenhauer, por ejemplo, que postuló que el universo está impulsado por la voluntad de vivir. Ajá. Y esta fuerza impulsa a todas las criaturas a evitar la muerte y a procrear. Además de un tal Ruder Boskovic, que influyó también a Nietzsche,
en su idea de centros de fuerza, menciona, que luego se relacionaría con la voluntad de poder. Y Ujú. aparte hay un tercer tema que a lo mejor pues ahí va de la mano, el rechazo de la moral tradicional. Ya ves que Nietzsche era como que muy de criticar todo, ¿no? O sea, de hecho dicen que es el filósofo de a martillazos, dicen. Y entonces Sí. Nietzsche ve la moral tradicional como una forma de reprimir el poder individual y controlar a las masas. Para él la Ujú. verdadera motivación radica en la búsqueda de la autorrealización individual, decía hace rato, y la afirmación de nuestra existencia, ¿no? Entonces, pues, por ahí es la parte que menciona Nietzsche. Y dice, en resumen, la voluntad de poder es una noción central en la filosofía de Nietzsche que nos invita a explorar nuestra individualidad y encontrar significado en la vida. Pues sí, o sea, definitivamente muy humanista, ¿no? Pareciera, Ujú. a final de cuentas, el tal Nietzsche. Pero, pues bueno, no sé si tú quieras mencionar algo respecto a esto o a otra cosa, colega. Sí, porque mira, es bien interesante, ¿no? Ahorita se me venía a la mente, ¿te acuerdas que en un podcast que hacíamos en el de Pienso, luego existo, en la sección de Pienso, luego existo, platicábamos de lo que son los autos, ¿no? El automovilismo, ¿no? Ahí hablábamos de los autos, todo esto, de todo lo que comprende un auto, ¿no? Incluso ahí nos metíamos a esos temas que no éramos expertos, pero bueno, ahí andábamos, ¿no? Bueno. Ahorita me viene una situación de comparativa para a lo mejor que quede clara esta parte entre qué es la motivación, digamos, esa fuerza que nos empuja, ajá, a hacer algo o a empezar algo incluso, y lo que es la voluntad. Pero aquí como tú le añades esta parte de la voluntad de poder, eh, poder de voluntad, digamos, también podríamos utilizar la fuerza de voluntad, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza de voluntad? Lo que comentábamos hace ratito, esa especie como de sacrificio que podemos hacer incluso cuando nuestra motivación ya está mermando. ¿Cómo lo podríamos traducir en un nivel, a lo mejor de práctico en un auto, ¿no? En los autos, fíjate que hay algo bien interesante, ¿no? En el automóvil, en el carro. Eh, Se habla de los caballos de potencia y las libras pie de torque. Y mucha gente lo confunde como, pues, ¿cuál es cuál? Ajá. Las dos hacen que se mueva ese carro, ¿sale? Bueno, las libras pie de torque es esa energía que desarrolla el motor del auto para mover la masa de ese auto, ¿sí? Es decir, un auto puede pesar 1 tonelada, 2 toneladas, 4 toneladas, ¿no? Dependiendo del tipo de transporte, sí puede pesar muchísimo. Bueno, para empezar a mover esa masa o ese peso, se necesita una energía, ¿ah?, que haga que se empiece a mover, ¿sí? Eso sería los pies de torque, ¿sí? O el torque, como le decimos así nada más brevemente, ¿no? Esa energía que se requiere para empezar a mover ese peso y dirigirlo hacia un punto, ¿no? Aquí ya entramos en el aspecto dinámico, ¿no? Bueno, eso sería la motivación. Una vez que ese peso ya está avanzando, se va a dirigir hacia un punto y lo que lo mantiene son los caballos de fuerza, ¿sí? Los que le van dando esa velocidad. Incluso algunos corredores de auto mencionaban que los caballos de fuerza te hacen ganar carreras y el pie de torque te hace ganar campeonatos. ¿Por qué? Porque este es muy importante para empezar a mover el auto y el otro, los caballos de fuerza, para seguirlo moviendo, a pesar de lo que se pueda presentar. Entonces, la motivación sería esos pies de torque que ayudan a mover a alguien o algo, ajá, hacia una dirección. Es la que lo empuja para que empiece ese movimiento y llegues a un punto. Y la fuerza de voluntad o voluntad es la que te puede mantener en dirección a eso que quieres, a pesar de que a veces la motivación puede ir mermando, puede ir disminuyendo. Es una persona, cuando decimos puede hacer hasta un sacrificio, pues a ver cómo le hago, pero aguanto. Ajá. ¿Sí me explico, colega? No sé si quieras añadir algo al respecto. Sí, 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 definitivamente también pues digo, podríamos decir que a lo mejor es templanza, como decías, esta Sí. fuerza de voluntad también, o lo que hace rato mencionabas, de dejar otras prioridades por enfocarte una o dejar otras satisfacciones por enfocarte a una específica, pues también se me figura mucho a esta cuestión de la madurez, ¿no? O sea, Ujú. que al final de cuentas la persona que madura es eso, o sea, deja muchas veces
cosas que él quisiera o ella quisiera como hacia el placer, ¿no? Que Ujú. por eso también a mí me dio por estudiar un poquito de Epicuro, pensando porque él, según es el filósofo del placer, pero no, él tiene cosas muy específicas hacia las que quería ir. Entonces, pero Sí, ya igual ahorita lo tocaremos, pero en respecto a sí, esto que mencionas, pues sí, sí me llama mucho la atención porque la fuerza de voluntad que mencionas, pues efectivamente, por eso vemos que muchas personas pues tienen muchas ideas, ¿no? Pero no todas las ujú, llevan a cabo. O hay otras muchas que empiezan, pero a los 3 meses y demás, pues se desmotivan y ya no terminan. Y hay otras, ¿no? O sea que pues en la vida les llamamos necios, que inician algo y hasta que no lo terminan, ¿no? Entonces ahí serían los que tienen mucha fuerza de voluntad, ¿no? Entonces sí, es exactamente ese, sí, sí lo entendí perfectamente de que hay otra fuerza, ¿no? Que te está llevando a impulsar esa masa, decías, ¿no? En el tema del auto, los autos. pero muy significativo en el ser humano, porque el ser humano, pues a Ujú. final de cuentas, se tiene que muchas veces que hasta automotivar, ¿no? O sea, cuando no tienes de la mano a lo mejor un entorno favorecedor, pues el impulso sigue teniendo que venir de adentro, ¿no? Sí, Yo hago mucho una dinámica, bueno, ya no la hago tanto, ¿no? Pero en donde se habla, parece que es la de, no, pues precisamente es de la de las emociones, la de ujú. la matea, Ah, ok. en donde precisamente las hacemos algo que le llamamos los cruces, a lo mejor lo conoces, pero son unos cruces es que se me figura mucho a las matemáticas, cuando se toma el de arriba con el de abajo, el segundo con el cuarto, y el de en medio, casualmente en esta dinámica que se hace, es la fuerza que motiva tu vida. Cuando Ujú, una queda en medio, esa es la fuerza que motiva tu vida. Y a final de cuentas a mí me preocupa mucho cuando hago esta dinámica, me preocupa mucho cuando queda la tristeza en medio. Ajá, pero no me ujú, preocupa tanto cuando queda el enojo en medio, ni cuando queda la alegría. Ajá, porque a final de cuentas ese motorcito que mueve tu vida, pues está bien que sea un enojo, porque puede ser muy potente el enojo para llevarte a avanzar, para salir de ese confort. La alegría igual, ¿no? O sea, algo motivante, pues puede ser eso. O el afecto puede ser muy bueno, pero lo preocupante es ujú. cuando se queda en medio, efectivamente, la tristeza, porque hablamos de una persona que está totalmente en desesperanza, ¿no? Entonces, es muy proyectiva esta dinámica que realizo, pero al final de cuentas, muchos humanistas, pues la aplicamos como una dinámica para checar en dónde están ubicadas las emociones, pero a final de cuentas, de verdad que pareciera que a veces aunque es muy proyectiva, pues a veces latinamos, ¿no? Porque enfrente tenemos una persona desmotivada totalmente y coincide con que queda en medio la tristeza. Y entonces ya Ujú, indagamos un poco más y nos damos cuenta que efectivamente hay hasta desesperanza, ¿no? En esta persona y utilizamos ahí todo lo que podemos para sacarla de ahí, ¿no? O sea, ahora sí se puede mencionar, ¿no? Para subir la autoestima, para eh, pues, plática motivacional, qué sé yo, para que salga adelante, ¿no? sí. Pero bueno, colega, no sé, ¿quieras mencionar algo? Eh, pues yo creo que ahí, Ok. a lo mejor nos dirigimos a otros temas que tienes por Sí, ahí, para sí, de nada más hecho, quería dejar claro esta parte, ¿no? De que de ujú, repente nos hemos enfocado en lo que es la psicología de la motivación, pero por ahí también estaba esta parte de la desmotivación y de la fuerza de voluntad, ¿no? Que es la que nos dirige. Entonces, nada más para a lo mejor resumir esta parte. Tú ahorita mencionabas, ¿no? Que a lo mejor tengo una idea y quiero lograr eso. Ajá, a lo mejor un sueño que quiero hacer realidad. Bueno, ese sería el motivo, ¿sí? La motivación es esa energía que me va a impulsar a empezarlo a llevar a cabo, ¿no? A tener ya conducta, acción, ¿no? En ese caso. Pero de aquí, de mi sueño a lograr eso, hay un trayecto largo. A veces puede ser corto, dependiendo del objetivo de lo que yo me planteé. Pero entre eso va a haber situaciones que me puedan detener o obstaculizar, ajá, o que me puedan hacer dudar. Entonces ahí es donde viene la fuerza de voluntad, ajá, y le ayuda a la motivación a seguir adelante, ¿no? Vamos a ponerlo así, a lo mejor ahorita me lo quiero
hasta casi casi inventar aquí, ¿no? De Ujú. que la fuerza de voluntad es esa energía que necesita la motivación para seguir adelante, ¿no? Esa fuerza de voluntad que a veces incluso nos hace, como decía el conductismo, posponer, ajá, a lo mejor situaciones que queremos, pero para tener objetivos mayores, ¿sí? Porque a lo mejor puedo querer esto, ajá, pero igual y deseo más esto más grande, entonces esto lo voy a empezar a como a sacrificar, por decirlo así, tener esa capacidad, esa fuerza de voluntad para aguantarme esto, pero lograr esto otro, ¿no? Ahí cerraría mi comentario, colega, y doy paso a la información que también quieres plantear. Sí, antes de pasar a esta información que creo que es súper interesante respecto a lo que estamos hablando de la motivación, porque son tipos de motivación, Sí. eh, quiero mencionar algo que acabo de ver en TikTok, no tan recientemente, pero del discurso de Martin Luther King, ¿no? Ya sabes Sí, que él habló de esta cuestión de tuve un sueño, ¿no? Menciona él, sí, pero lo estaban analizando ese discurso y decían pues que a final de cuentas en ese meeting o ese discurso que dio tenía todo lo que lleva un discurso político, ¿no? ujú, Decía propuestas, decía cosas que tenía que decir, ¿no? Incluyentes y demás. Y el discurso pues era pues pasable, era si tú quieres hasta gris, ¿no? Y entonces en el video que vi se ve como una señora estaba en el público y le dice, Martin, háblales de tu sueño, ¿no? Le grita a la señora. Y ujú, entonces pues Martin voltea y empieza, cuando termina su discurso, empieza lo bueno, ¿no? Empieza la parte motivadora. Y entonces es donde él dice, tuve un sueño, ¿no? Soñé que todos éramos iguales, soñé que a los negros ya no nos trataban mal en las calles, ¿no? En una época en la que en Estados Unidos todo era muy racista, en donde se trataba mal, no se le dejaba entrar y no había baños, por ejemplo, para negros, ¿no? Tenían que ujú, aguantarse e irse hasta su casa o donde vivieran. Hay muchas películas que hacen notar en donde ujú, en el lugar de trabajo no había baños para negras y negros, ¿no? O sea, ellos tenían que ujú. ir a otro lado y a veces por ese traslado se tardaban en regresar y se les castigaba por eso. Sí, Y él empieza a hablar de eso en el discurso y pues todo lo que llevó ese discurso a una nación a reformarse, a hacer revolución y demás, cuando me pongo a pensar cómo en ese discurso, en ese análisis que se estaba haciendo, ¿qué hubiera pasado si definitivamente Martin Luther King decide no decir ese sueño. discurso, ¿no? Así Ujú, es. Y la muchacha esta que le dijo, pues, ¿qué hubiera pasado si tampoco le dice, ¿sabes qué? Cuéntales tu sueño, ¿no? ujú. Entonces me llama la atención porque de repente ese tipo de motivaciones llegan de repente, ¿no? En momentos justos, ¿no? Sí, Entonces, pues nada más, pero no sé si al respecto a esto quieras comentar algo, colega. ujú. Sí, bueno, el tema del racismo siempre ha sido un tema muy controversial, ¿no? Y muy tomado en cuenta en muchas áreas, ¿no? En este caso, pues a lo mejor podemos decir que lo más próximo es las películas que hemos visto, ¿no? O a lo mejor algunos que hemos, a lo mejor leído al respecto. Y sí, definitivamente, pues Martin Luther King es una figura muy emblemática, ¿no? En la lucha contra el racismo. Y así hay varios, ¿no? Pero pues así como él tuvo ese sueño y lo menciona así, pues otras personas lo han tenido y también pues son lo que ha hecho que la humanidad avance, evolucione, tenga logros, pero también tristemente hay quienes han tenido sueños, ¿no? Y han llevado el rumbo hacia situaciones caóticas, ¿no? Más que mencionar a Hitler, ¿no? También tuvo su sueño y hasta dónde llevó eso, ¿no? Y así, ¿no? Hay muchas cosas. Hace poco estaba viendo la película de Oppenheimer, no sé si la hayas visto, colega, ¿no? Como No también, le... Ujú. pues a partir de estas investigaciones de Einstein, que, que pues se empieza
a direccionar las investigaciones hacia lo que es la energía atómica, incluso ya después la energía nuclear, todo esto, pues como lamentablemente en lugar de dirigirlo hacia un potencial de energía para la humanidad y que nadie sufra de falta de energía para todo lo que se ocupa, pues se llevó a la bomba atómica, ¿no? Destrucción, muerte, ¿no? Y bien interesante cómo antes de Einstein, pues la famosa carta de Einstein a Sigmund Freud, ¿no? De por qué de la guerra. Bien, bien interesante ese tema, pero bueno, ya son otras situaciones, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay mucha gente que se ha motivado, que ha tenido un sueño, digamos, el sueño de Martin Luther King sería ese motivo, ¿no? Y el empezar a actuar sería ese motivante. Y a pesar de tantas situaciones a las que se pudo haber enfrentado, no perdió esa motivación gracias a su fuerza de voluntad, ¿no? Claro, claro. Sí. Muy bien explicado, colega. Por ahí, bueno, a lo mejor arropando y reforzando un poco lo que estamos comentando, pues, bueno, comento esta búsqueda que tuve por ahí. Dice, la motivación es la fuerza que nos impulsa a actuar y perseguir objetivos. Lo quise mencionar por lo que acabas de mencionar, ¿no? Sí. Y existen varios tipos de motivación y aquí te los explico, ¿no? En este caso son la motivación extrínseca, ¿no? Sí. Que proviene del exterior y se relaciona con recompensas o consecuencias externas. Ejemplo sería trabajar por dinero o limpiar la habitación para evitar un regaño. Ujú. Está la motivación intrínseca que surge desde el interior y está vinculada a la gratificación personal. Y un ejemplo sería bailar por placer o leer un libro por interés en el tema, ¿no? La Sí. motivación cotidiana es la que nos impulsa en las tareas diarias, como levantarnos temprano o cocinar. A menudo es automática y no requiere una gran reflexión, ¿no? La Ujú. motivación de logro se relaciona con alcanzar metas y superar desafíos. El ejemplo sería estudiar para obtener una calificación más alta. La motivación social surge de la interacción con otros y la necesidad de pertenencia, ¿no? Ejemplo, participar en un equipo deportivo para sentirse parte de un grupo. La motivación de poder busca influir o controlar situaciones y personas. Ejemplo, aspirar a un puesto de liderazgo. Aunque Sí. bueno, aquí también hay que notar que hay los líderes que son simpáticos, como dicen, los líderes por carisma, ¿no? O sea, Sí. automáticamente te pone la sociedad como líder porque les llamas la atención, ¿no? Ujú. Está también la motivación de poder. ¿Sí ya lo mencioné? Ah, sí, pues es aspirar a un puesto de liderazgo, ¿verdad? Sí, sí, esa es la Sí. que ya mencioné. Está la motivación de afiliación. Se basa en la Ujú. necesidad de conexiones sociales y amistades, unirse a un club o comunidad. Está Como la la necesidad de pertenencia, ¿no? pertenencia, afiliación a un Ujú. grupo, a una comunidad. Mencionaba ahí a un gueto, ¿no? También por ahí menciona, ¿no? Pero pues a final de cuentas es casi por donde naces, ¿no? Sí. Está la motivación de autotrascendencia, ¿no? Que Sí. busca trascender el yo y contribuir al bienestar de otros. Ejemplo, trabajar en una organización benéfica, ¿no? Ujú. Entonces, pues por ahí se dio mucho, ¿no? En esta época donde creo que Shakira motivó mucho a mucha gente a querer tener esa parte filantrópica de con sus pies descalzos y ya mucha gente Ujú. quería tener también su asociación civil o IAP para Ujú. pues ayudar a ciertas cosas, ¿no? Lo que a lo mejor mucha gente quería hacerlo, pues a lo mejor necesitaba también pues tener su dinero, ¿no? Para por ahí pasar los impuestos y ayudar a mucha gente de Ujú. otra manera, pero pues también cubriendo los impuestos, ¿no? Hay que decirlo. Sí. Ciertamente muchas de estas IAPs funcionan así, esas fundaciones donde se lava dinero Librarse y de los en lugar, impuestos. en lugar de darle al gobierno, pues se le da a una causa, ¿no? Tampoco es malo, al final de cuentas, pero No, pues no, al final de cuentas para nada. ujú, se Sí, hace de una manera contable. Ujú. lo permite la ley, ¿no? La ley en cuanto a los recursos financieros, a la participación de, pues ya sea de un individuo, de una organización, pues
siempre esa, ¿cómo se le dice? Esa responsabilidad, ¿no? De pagar impuestos, pero aquí hay que entender algo, ¿no? Muchas de esas organizaciones podrían pagar, no son organizaciones que salen de la nada, ¿no? Por ejemplo, ahorita, Omar e Israel van a formar una organización y pues la vamos generando y ahí no hay esa situación de librar impuestos porque pues no tenemos una industria, ¿no? De la que estemos ganando, dinero y paguemos impuestos. No simplemente es por una situación filantrópica, ¿no? O por ahí también lo mencionan, pues hacerlo de buena voluntad, ¿no? O por altruismo, querer generar un bienestar a gente que lo necesita, entonces generamos una organización y nos enfocamos a eso y obviamente las instituciones gubernamentales nos van a ayudar en ese sentido, o tendrían que, ¿no? Por lo menos, pero bueno, a veces lo hacen, otras no. Sin embargo, hay empresas que ganan una cantidad exorbitante de dinero y de ese dinero que ganan, vamos a ponerlo así, ¿no? En números, ahí al aire, ajá, ganan 100 millones de dólares, ¿no? Estas de ganancia, ajá, tienen 100 millones de dólares. De esos 100 millones de dólares tienen que destinar, a veces por un montón de factores que aquí pues ni al caso, tienen que destinar a lo mejor 16 millones de dólares al fisco, es decir, para pagar impuestos. Y a lo mejor si metemos otras cuestiones ahí, terminan pagando hasta el 30 y tantos% de impuestos, ¿no? Entonces, si yo como empresa gano 100 millones y tengo que de esos 100 millones pagar 36 millones por impuestos y todo eso, ajá, pues entonces, ¿con cuánto me voy a quedar? ¿Con cuánto sería? Con 64 millones, ¿no? Por decirlo así, si estoy pagando 36 millones, yo me quedo con 64. Bueno, aquí viene la parte, yo diría, de ambición. ¿Por qué? Porque todos lo pagamos, ajá, desde ganes 10 pesos hasta 100 millones de dólares, vamos a pagar la misma parte proporcional. Ajá. Bueno, el punto es, si yo tengo una organización para ayudar estas de beneficencia y no sé qué tanto, con esa organización que yo estoy creando como empresa que gana 100 millones de dólares, voy a evadir esos impuestos, ajá, mañosamente. Los mecanismos, la verdad, ni lo sé, ajá, pero lo que sí se sabe es eso. Tengo yo ya una organización de beneficencia pública o como sea, y entonces ya nada más voy a pagar, si es que pago, 10 millones de dólares. Ajá. Ya me ahorro los 34, nada más pago 10, entonces estoy pagando 24 menos. ¿Cuánto me cuesta esta organización? A lo mejor me cuesta 5 millones. Ajá. Y eso es lo que hacen, ¿no? Bueno, pues hago una organización que cueste 5 millones de dólares y esto me va a hacer que en lugar de pagar 36 millones de dólares de impuestos, nada más pague 10, entonces estoy gastando 15. Buen negocio, ¿no? Entonces, en lugar de obtener 64 millones, ajá, de esos 100, porque los otros los tendría que destinar a los impuestos, entonces ya me quedo con 85, ¿no? Ese es el punto, colega, en lo que tú mencionabas, ajá, como hay Sí, empresas que lo hacen, no porque verdaderamente quieran tener ese sentido de altruismo o de beneficencia, ayudar a los demás, sino porque quieren evitar pagar cantidades muy grandes de impuestos. claro, claro. Y el perjuicio que se llega a hacer, ¿no? Es cuando, lo digo, pues yo lo viví en la asociación en la que estoy, donde de repente esperas cierta cantidad de apoyo y no llega ese apoyo. Entonces uno llega a pensar hasta en cerrar y cosas así, porque no llegó ese apoyo, ¿no? Entonces Ujú. creo que es bien, bien necesario a veces como que esa recaudación de ese dinero para motivarte, ¿no? A seguir, ¿no? En ese sentido, ahorita que Sí, estamos hablando de motivación. Entonces, pues también, pero a final de cuentas la parte filantrópica, que es la parte que me llama la atención porque fue lo que motivó a mucha gente a querer tener pues esas pues, apoyos con causa, a ayudar esas fundaciones para ayudarse en ciertas causas, ¿no? ujú, Pero que a final de cuentas también la intención era esa, pero que en su defecto no,
lo hacían muchos youtubers, lo hicieron muchos youtubers con esa intención, pero definitivamente sí estaba detrás este asunto, ¿no? De los impuestos y demás. Ujú. Me llama la atención otra cosa, ¿no? Eh, He escuchado mucho en la gente, en muchas personas, en pacientes, esta situación filantrópica de querer ayudar, ajá, cuando en Sí. realidad, en muchos sentidos, no se han ayudado ni a sí mismos. Ajá. Una de las respuestas más comunes que escucho es que yo quiero ayudar a otros o es que me gustaría hacer cosas por otros. Ajá. Y es muy común efectivamente y pues, tengo que mencionarlos en personas que no han eh, desarrollado muy bien sus límites, ¿no? Ni hacia adentro ni hacia afuera, en cuanto a que se quieren autodeterminar o se catalogan a sí mismos, se etiquetan a sí mismos como personas que ayudan y cuando empiezas a indagar en su propia vida, pues te das cuenta de que no se están ayudando ni a sí mismos. Y esto es como que pues, digamos que un primer motivante, ¿no? Para ellos, según esto, del ayudar a otros, pero me parece que ahí el tema del trabajar con los límites es muy necesario en terapia para hacerles notar que es parte de querer ayudar tiene que ver con que pues hacia adentro Con uno mismo. están pues mal, ¿no? Hacia adentro están mal en ese sentido y a lo mejor nada más quieren como que creo que aquí tendría que ver con un tema hasta de la teoría económica, ¿no? De ayuda a otros porque sé que adentro todo está mal Ujú. y entonces si afuera hay resultados, entonces no estoy tan mal adentro, ¿no? Entonces, pues creo que ahí de repente yo, sinceramente, en muchos clientes me ha tocado de, no, espérate, ahorita no ayudes a otros, ¿no? O sea, vamos a enfocarnos a ti Ujú. y que los resultados sean hacia adentro, ¿no? Ya después cuando estés bien, ahora sí, ayuda a quien quieras, ¿no? Pero al final de cuentas creo que hay una cuestión muy humana, tal vez es muy humana, ¿no? Yo diría que a lo mejor es un asunto muy humano, de la gente tiene esta filantropía en la mente de que ayudar a otros es, a lo mejor es ayudarse a sí mismo, tal vez por esas teorías precisamente motivantes, Ujú. motivadoras, que populares que se mencionan, ¿no? De que la teoría del karma y cosas así, ¿no? De que ayuda a otros y se te devolverá y cosas así, ¿no? Entonces, Sí. supongo que va por ahí el tema de querer ayudar a otros, pero digo, en psicología nos ocurre mucho pues que tenemos que actuar por la persona que tenemos enfrente. Y es ahí donde Sí. empezamos a tomar estrategias para ayudar primero a esa persona, ¿no? De ahí no sé si quieras comentar algo, colega. Sí, claro. Mira, empezando por la carrera, cuando entramos a la carrera, una de las primeras preguntas es, ¿por qué quieres estudiar psicología? ¿No? Y la respuesta que más domina es porque me gusta ayudar a otros, ¿no? Porque me gusta ayudar a las personas, ¿sí? Y de repente no nos damos cuenta que también es como una especie de buscar autoayuda, ¿sí? Porque también la carrera sirve para eso, ¿no? No nada más es aprender de psicología, sino también te va sirviendo como una especie de terapia, ¿sí? Hay quienes les cuesta tanto trabajo empezar a afrontar sus propias situaciones personales que incluso deciden salirse de la carrera, ¿no? Suele pasar ese tipo de cosas, ¿no? Es así como que si empezamos tomando la carrera y de ahí todos terminamos, ¿no? Van saliendo, pero por muchas circunstancias, ¿no? No nada más por eso. Pero sí es parte de, ¿no? El querer ayudar y pues obviamente también tiene que ver con desviar, ¿no? Las situaciones de no quiero afrontar esto que es personal, que es muy fuerte y que me va a doler o que me va a hacer sufrir o que quizá me da miedo afrontar, entonces pues empiezo a buscar afuera, ¿no? Y entonces pues es más fácil distraerme, ¿no? Porque a veces son distractores. Eso no le quita que sean buenos actos, ¿no? Así como que no, pues eso de nada más lo haces por evadir tus situaciones personales ya le quita validez o situaciones positivas, pues no, en realidad no. ¿Por qué? Pues porque como quiera que sea, puedes estar ayudando a alguien más, ¿sí? Como hace ratito decías, ¿qué hubiera pasado si Martin Luther King no hubiera tenido ese discurso o a partir de ahí hubiera expresado su sueño, etcétera? Pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Igual y no pasa nada, ajá, igual y pues todavía estaría ahí la esclavitud o no sé, ajá, o igual y pues, Martin Luther King no estaríamos hablando de él, sino de otra persona, ajá, que entró ahí casi casi al quite, ¿no? Sí. Pero pues muchas cosas pudieran haber pasado. Sin embargo, hay gente que
igual y aunque ese sea su situación por la cual ayuda a otros porque no quiere verse hacia sí mismo, pues no deja de ser algo loable, ¿no? Que estén ayudando a otras personas, ¿sí? Eso sería a lo mejor lo que yo podría comentar y pues obviamente también lo que hemos platicado aquí ya en los podcasts anteriores, esa jerarquía o esa pirámide jerárquica, ¿no? Que hemos mencionado de Abraham Maslow, cómo se van cubriendo esas necesidades desde las necesidades más básicas o biológicas o fisiológicas hasta esto que has mencionado hace ratito, ¿no? La autorrealización, pero por ahí pues tenemos que pasar, ¿no? Necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia, que ahorita esto que mencionabas hace unos momentos de los tipos de motivación, una me sonó mucho a esa parte, ¿no? De la necesidad de pertenecer a algo, a alguien, a un grupo, ¿no? Después vienen lo que son las necesidades de la estima, ¿no? Del amor, de la situación hacia uno mismo, ajá. Y finalmente viene la autorrealización, ¿no? De acuerdo a la pirámide jerárquica de Abraham Maslow, de las necesidades, de las motivaciones, colega. Y aprovechando, pues me meto a estas pues, autores humanistas, efectivamente ¿Mm? que hablan ya así como es como resumido, ¿eh? O sea, es porque ya Sí. hemos hablado mucho de ellos, de autores, pero es como resumido que dice Maslow, Rogers, Viktor Frank, Fromm, Ujú. Eric Fromm, ¿no? Entonces menciona por ahí, empezando por Maslow, ya que lo mencionaste, menciona su pirámide de necesidades que sugiere que las personas están motivadas por satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Como Ujú. comida y seguridad, antes de alcanzar niveles más altos, como la autorrealización. La motivación surge de la búsqueda de satisfacción en cada nivel, ¿no? Ujú. Entonces, iré pasando etapa por etapa, como bien lo mencionas. Y viene Rogers, Carl Rogers, la motivación proviene de la autenticidad y la autoaceptación. Ajá. Ujú. Cuando nos conectamos con nuestro verdadero yo, encontramos un propósito y crecemos, ¿no? Es un tema importante, por eso me gusta tanto Maslow, perdón, Rogers. La Ujú. motivación surge de la autenticidad y la búsqueda de significados. Si te das cuenta, ya empieza a meter pues un poco lo de Víctor Frank, el sentido de vida, o la resignificación. Búsqueda de significado podría ser también resignificar cosas, ¿no? Ujú. Viene por aquí Víctor Frank y menciona que el sentido de vida está vinculado a encontrar un propósito. La motivación surge cuando nos responsabilizamos de nuestra búsqueda de significado y enfrentamos los desafíos con autodeterminación, ¿no? Ya no es nada más Ujú. pensar, ¿no? Ahora es llevarlo a la acción. Uh-huh. Sí. Y viene Eric Fromm y menciona que la motivación se relaciona con el autodescubrimiento y la búsqueda de un yo más noble y libre. Ajá. El amor Ujú. y la libertad también influyen en nuestra motivación. Ajá, que haces que habla de amor, Eric Fromm, y de libertad en sus libros, ¿no? El arte de amar, ¿no? También está por ahí, recomendado Ujú. para mucha gente. Y bueno, en resumen, estas teorías nos muestra que la motivación está intrínsecamente ligada a nuestras necesidades, autenticidad, propósito y crecimiento personal. Entonces, no sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo, colega. Bueno, ahí lo que me llama mucho la atención es cómo se van prácticamente a lo más profundo del ser humano, ¿no? No son situaciones así como que tan básicas, sino cuestiones que uno trabaja en psicoterapia y que pues cualquier ser humano debería de trabajar en su persona, ¿no? Para llegar a ese punto, a lo mejor podríamos decirlo en términos más coloquiales, de felicidad, de plenitud, ¿no? De una persona que se siente bien, que llega a un punto de bienestar, pero bueno, ellos lo manejan con eso, ¿no? A lo mejor aquí podríamos meter incluso lo que se maneja para la motivación, lo que es la autoeficacia, ¿no? Ser eficaz de manera auténtica, pero de manera personal para lograr salir adelante de cualquier situación que se nos pueda presentar en la vida, ¿no? Y esto cómo se relaciona con la motivación, pues a lo mejor tiene que ver con que entre más aprendizaje, más conocimiento, más experiencia, más capacidades tengamos, más habilidades,
pues vamos a enfocarnos al logro, ¿no? De objetivos, de metas, y pues eso en automático nos va a llevar a una autorrealización, que ahorita lo podríamos a lo mejor englobar en todo esto que manejan estos autores, ¿no? Desde, por ejemplo, ahí me enfocaría en Víctor Frank, supongo que por ahí viene también esta parte, ¿no? Pero el sentido de vida, ¿no? Que él le daba Sí, bien interesante cómo la gente en esos, hay que mencionar nuevamente esta parte, ya lo hemos mencionado de Víctor Frank, pero bueno, él estuvo en esos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los campos de concentración que tenían los alemanes, donde la gente pues estaba encarcelada, estaba presionada, pero la pasaba muy mal, ¿no? Muchas formas de sufrimiento ahí, de dolor físico, de sufrimiento psicológico, emocional, era algo terrible, ¿no? Bueno, él ahí, pues, va desarrollando o empiezan las bases, ¿no? De lo que más adelante conoceríamos como la logoterapia, ¿no? Encontrarle sentido a la vida, porque él nos decía que a partir de estas situaciones él veía, ¿no? Incluso menciona, dice, me llamaban la atención cómo personas con una condición física más fuerte se vencían, ajá, a diferencia de otros que pues no tenían una condición física tan resistente, pero mentalmente ellos tenían un propósito de vida, ¿no? Menciona mucho el amor, ¿no? Como él se acordaba mucho de su esposa y eso era lo que lo mantenía, ¿no? Los seres queridos, por ejemplo, aquí también podrían entrar cómo son esa motivación o incluso nos hacen desarrollar esa fuerza de voluntad para obtener cosas, ¿no? Y si entre esos seres queridos pues está uno mismo, pues nos lleva a esto que mencionas, ¿no, colega? De pues hay así es. que autoayudarnos, ¿no? Y a lo mejor me metí un poquito también más a fondo a buscar, y ahorita que le estás mencionando el sentido de vida, menciona algunas cosas más que menciona, ¿no? El sentido de vida Sí. es una cuestión profunda y personal que ha intrigado a filósofos, a psicólogos, a pensadores durante siglos, ¿no? Durante la perspectiva de Víctor Frank, neurólogo y fundador de la logoterapia, el sentido de la vida radica en encontrar un propósito y asumir responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás, al tener claro el por qué podemos enfrentar los cómo, cuándo y dónde. Cada uno de nosotros define su sentido de la vida de manera única, ¿no? Eso es muy importante porque es muy complejo, porque el ser humano es complejo, entonces cada uno tiene una complejidad específica. Sí, Ajá, basándonos en nuestras experiencias y potencial, ¿no? O sea, cada uno tiene ciertas experiencias, cierto potencial. sí. Entonces, en eso nos basamos. Lo importante es que nuestros objetivos nos brinden satisfacción y motivación para enfrentar cada día con determinación. Si alguna vez te sientes que tu vida carece de sentido, recuerda que no estás solo y hay señales que indican que podrías estar luchando por encontrar ese significado, ¿no? A veces incluso pequeñas acciones pueden ayudarnos a redescubrir nuestro propósito y renovar nuestra motivación. Y ahí sí te puedo decir, ¿no? Que muchas personas no tienen que tener los grandes motivantes y los grandes sentidos de vida, Ujú. ¿no? O sea, algo tan simple como empezar a despertarse temprano, como empezar a hacer tu cama, como empezar a lo mejor a ocuparte de tu persona, ¿no? Bañarte, descansar bien, Los empezar hábitos, a ¿no? tener Los alguna buenos hábitos. actividad. Sí, una actividad de recreación, ¿no? Ujú. Empezar a socializar nuevamente con amigos, con familia. Entonces, esas pequeñas cosas a mucha gente le hace mucho bien, ¿no? O sea, no, Sí. no nos vayamos a cosas ya más Bueno, complejas yo diría como, que como, a ujú, todos, ¿no? A todos nos hace bien eso. sí. Ajá, pero me refiero a que para Ujú, muchos ese pequeño motivo ujú. es o sea, es superar ese pequeño paso para ya después, en el futuro, afiliación, en el futuro mejorar en el trabajo, ¿no? O sea, tener buenas calificaciones. O sea, eso ya está bien Ujú. arriba, ¿no? Para Sí, muchos apenas ese es como dar ese primer paso, ¿no? Y también, aquí si me lo permites, colega, también me adentré más, ¿no? A tratar de explicar a Rogers, porque me llama mucho la atención cómo
Maslow menciona la autorrealización, pero también Rogers menciona la autorrealización, entonces como que quise indagar más, Sí, porque menciona nada más que permíteme Rogers, tantito ajá, ahí, te escuché, colega, antes de que nos ajá, vayamos con Rogers, porque también es muy ajá, interesante y yo pienso que te vas a extender un poquito, porque es bien ok, interesante todo lo que maneja Rogers. Con lo que mencionas de Víctor Frank, ajá, nada más la parte ahorita salió esta parte del propósito. Hay ujú, gente que tiene la idea de que están aquí por algo, ajá, que tienen un propósito de vida. Entonces aquí yo creo que cabría puntualizar en este sentido de diferenciar que el propósito del que estamos hablando no es ese propósito para el que tenemos que buscar y encontrar cuál es, ajá, no, nosotros lo generamos, ¿sí? Nosotros somos las personas indicadas para desarrollar este propósito. Yo decido que este va a ser mi propósito de vida. Sí me explico en ese sentido, colega. No manejamos el de, para algo estás aquí, ¿no? Pues todos, ajá, pero no es algo en específico. Esto te tocó a ti, nada más necesitas descubrirlo. Tu propósito es ser un buen arquitecto, pero pues no lo sabes, va a ver cómo lo hacemos para que descubras que tu propósito aquí en la vida es ser un buen arquitecto. No, en realidad no. Ese propósito nosotros lo tenemos que ir construyendo y obviamente nos vamos a ir a dirigir a querer ser un psicólogo, un arquitecto, un médico, lo que sea, ajá, un buen carpintero, eh, un buen padre, un buen hijo, no sé, cada quien tiene sus propósitos, pero los va desarrollando, los va generando, no es algo que ya está ahí como un destino, ¿no? Tu destino ya, es no, nosotros vamos generando esos propósitos y es lo que mencionas, colega, cómo ir buscando ese camino para enfocarnos e incluso como mencionas, esas pueden ser las bases para despegar, ¿no? Mira, si empiezas a alimentarte bien y explicamos esta parte de cómo nos ayuda una buena alimentación, el que nos paremos a cierta hora, a lo mejor temprano pues queda muy así, ¿no? A lo mejor temprano para alguien es pararse a las 4 de la mañana, para alguien más que se para a las 12 igual pararse temprano es a las 9, ¿no? Por ejemplo, cada claro, quien, ¿no? Eso es lo que quería nada más puntualizar con ujú. respecto al propósito, colega. Ahora sí, Y damos paso a Carl Rogers. Ah, bueno, de comentas. hecho antes a otro, porque Sí, una cuestión más, me vino a la mente la cuestión de la caricatura de los pitufos, porque efectivamente en la caricatura de los pitufos habían personalidades ya muy arraigadas, en donde efectivamente si ponías atención en cada uno sí, tenía un motivo de vida, una motivación, ¿no? Y me llama mucho la atención el filósofo que siempre tratando, ¿no? De decir sus filosofías y ayudar a otros, pero también estaba el cuate el poeta, ¿no? Que siempre estaba sí, queriendo decir, recitar sus poesía, el estaba vanidoso, portachón, siempre tratando, fortachón, ayudando a todos con su fortaleza. Entonces, sí, me llamaba mucho eso la atención porque, pues definitivamente tenían personalidades muy arraigadas que de hecho cuando de repente salía por ahí un pitufo nuevo, ¿no? O sea, que no lo había nombrado mucho, pues también era muy determinado lo que hacía, ¿no? O sea, ujú, ahorita no lo recuerdo, pero seguramente había algún pitufo muy específico que solamente salía en un programa o algo así y lo mencionaban ándale, para ciertas cosas, ¿no? sí, Pero quería mencionar a Eric Fromm antes de irme con Carl Rogers, porque él menciona un poco esto que estábamos mencionando, ¿no? En el sentido, dice, Eric Fromm es psicoanalista y filósofo humanista, aportó una perspectiva única sobre la motivación y el sentido de vida. Casualmente también se metió el sentido de vida, ¿no? Para él, la principal tarea del ser humano es darse a luz a sí mismo, así ujú, como renacer, ¿no? Convertirse en alguien más noble, más fuerte y libre. ¿Te das cuenta? O sea, son a lo mejor pequeñas cosas, todo pero que a final de un cuentas ave ya te están fénix. impulsando. Ujú, Empezando, sí, claro. Y Fromm, bueno, como todos sabemos, bueno, a lo mejor como tú y yo sabemos, se sí, desvió del psicoanálisis tradicional y se enfocó en su teoría de la cultura y en la libertad y en el amor, sí, ¿no? Sus obras, te decía, como principalmente, el miedo a la libertad y el arte de amar, ¿no? Entonces, estas obras nos inspiran a vivir auténticamente y a buscar nuestro pleno potencial, ¿no?
No sé, en ese aspecto creo que va de la mano, ¿no? De lo que estábamos mencionando, colega. ¿Quieres mencionar algo Sí. respecto a esto? Ajá. Ah, bueno, mira, algo bien importante es que se maneja mucho, ¿no? El concepto, la energía en algunas teorías o algunas corrientes o postulados, lo que sería el amor, ajá, como esa fuerza que puede con todo, ¿no? Prácticamente, sí. Es todo un tema, ¿no? Igual y por ahí nos aventamos algunos podcasts de lo que es el amor, pero Ujú. bueno, aquí principalmente, y antes con esto del propósito para los que son eh, a lo mejor fans de lo que es la ciencia ficción y todo esto, en las películas de Matrix sale ahí el agente, ¿cómo se Es- llamaba este que siempre Smith, perseguía? Ándale, Smith, el agente ¿no? Smith, que hablaba mucho del propósito, ¿no? Y tenemos un propósito y mi propósito y cosas así, se manejaba por su propósito, ¿no? Lo manejan Ujú. muy al estilo hollywoodense, obviamente, pero menciona cosas bien ciertas, ¿no? Cómo podemos dirigirnos, cómo ese propósito puede ser esa fuerza motivadora para encaminarnos, para enfocarnos en algo, ¿sí? Y ya pasando a Eric Fromm, pues sí, definitivamente esto del amor, pues tiene que ver con esa energía o esa fuerza o esa pulsión, incluso ya desde los términos psicoanalíticos, que nos llevan, ¿no? Que sería, fíjate que yo he visto esto, cómo lo manejan lo que sería el concepto tan grande del amor, que puede ser el motivo, el motivante, la fuerza de voluntad, ¿no? Todo junto puede ser ahí, ¿no? Por eso decía, es un concepto así demasiado extenso como para nada más mencionarle que, pues el amor es esto y ya, ¿no? No. Y cada quien tiene su concepto, por cierto, de amor, ¿no? Y Adelante, ya está colega. la propuesta, ¿eh? Ya está la propuesta de hablar de amor. Entonces, pues ya ahí más adelante algunos podcasts seguramente hablaremos de amor, ¿no? Sí. Bien, remitiéndome a la teoría humanista de Carl Rogers, destaca la importancia de la autorrealización, la autenticidad y la aceptación incondicional, ¿no? Como Ujú, decías, es un tema tan importante en la terapia humanista como formas de motivación para el aprendizaje, mencioné. Y Rogers creía que todos los individuos tienen una tendencia actualizante, ¿no? Esa es la parte que me ujú, llama la atención. Una motivación innata para exprimir su potencial y crecer al máximo. Ajá, en su enfoque, la motivación surge de la búsqueda de autenticidad y conexión consigo mismo. ujú. No se trata de mejorar, sino de soltar lo que nos bloquea el corazón. Ajá, entonces pareciera como que ahí hay, me imagino que ya en la teoría psicoanalítica pues sería las represiones, ¿no? Sí, porque si nos vamos al aspecto fisiológico, lo que ¿cómo se lo que nos bloquea el corazón, pues pueden ser la grasa, ¿no? En las arterias, ¿no? Nos bloquea el corazón, cuidado con eso, ¿no? Nada, no es cierto. Sí, mira, en psicoanálisis sí, definitivamente, pues está cuando nos arraigamos, por ejemplo, en una etapa anterior, ¿no? Cuando tenemos necesidades no cubiertas, nos genera frustración, se quedan ahí, decimos que tenemos un anclaje o nos quedamos ahí como arraigados en ese tipo de problemáticas y más adelante, pues nos van a generar los conflictos que pues nos llevan a veces a psicoterapia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Se les dice fijación, ¿no? Eso se menciona mucho en el psicoanálisis, cuando tenemos una fijación en cierta etapa de nuestra vida, que es quedarnos ahí como atorados y esto no nos deja desarrollarnos, ¿no? Más adelante, pues igual y también podríamos platicar de estas temáticas, pero bueno, así lo entendería yo. Y algo bien importante, colega, que hay muchos autores que también lo manejan desde el aspecto social, ¿no? Todo esto de la motivación, de la autorrealización, etcétera. Pues ahorita que hemos mencionado, varios términos vienen desde la psicología conductual. ¿Por qué? Pues porque la conducta, que es lo que estudia principalmente la psicología conductual, siempre se asocia, ya lo hemos mencionado en los podcasts anteriores, a la motivación, ¿sí? Que sería esa energía que nos impulsa a generar conductas, ¿no? Pero también vamos a entrar a esta parte, ¿no? Por ejemplo, de Albert Bandura, ¿no? Cómo manejaba el concepto de desarrollo, ¿no? En cuanto a la parte social del ser humano. Tampoco podemos quitar eso, ¿no? No es una situación nada más personal.
no es una situación nada más individual o hacia mis adentros o mi personalidad ahí se queda nada más en mí, aquí adentro, ¿no? No, sino cómo nos desarrollamos en base a las relaciones sociales. Por ejemplo, algo que sucedía muy curioso con Sigmund Freud es que en un principio se entendía que era la teoría del psicoanálisis iba enfocada hacia lo individual, hacia lo personal, pero no. Cuando vemos toda la teoría freudiana, el psicoanálisis freudiano, vemos que también va muy enfocado al aspecto social, pero demasiado. Ajá, entonces podríamos decir en este punto que Sigmund Freud también aportó muchísimo a la psicología social, ¿no? Así como varios, varios autores, ¿no? De los que tú mencionas, por ejemplo, me baso mucho en los que has mencionado, ¿no? Carl Rogers, Maslow, e incluso Víctor Frank, cómo lo desarrollan a partir de la interacción que tenemos con los demás, ¿sí? Eso es bien importante tener en cuenta. A veces pensamos que el asunto nada más es individual, es personal, nada más se trata de mí, ¿no? En realidad tiene que ver cómo nos desarrollamos y cómo interactuamos con el mundo, ajá, con el ambiente, con las personas. El aspecto social del ser humano, que pues es el ser social por excelencia, ¿no, colega? Claro, claro. Y si me lo permites, igual ya también para cerrar con estos Para ir filósofos, por lo cerrando. menos los que yo busqué en esta ocasión, Sí. pues igual mencionamos a Epicuro, que te digo, en realidad Ah, me llamaba ujú, la atención investigarlo por el asunto de que es el psicólogo del placer, o habla mucho del placer, pero casualmente me di cuenta que no es como cualquier placer o el placer como lo ujú, conocemos, ¿no? En ese ujú, aspecto, bueno, te menciono, te lo leo, el Epicuro, el filósofo griego del siglo III antes de Cristo, tiene una visión interesante sobre motivación y la felicidad. Para él la ujú, búsqueda de la felicidad no es algo momentáneo, sino un estado constante y duradero que se logra a través de la sabiduría. Aquí hay algunas formas en que Epicuro relaciona la motivación, ¿no? Se lo ujú, relaciona con la motivación y son tres específicamente. La virtud y filosofía. Epicuro consideraba que la virtud y la filosofía ujú, eran caminos que llevaban a la felicidad. La búsqueda de bienestar mental y físico era su objetivo central. La filosofía, según él, nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y al mundo, lo que a su vez nos motiva a vivir una vida plena, ¿no? ujú, Por ahí está la amistad y las relaciones personales. Epicuro valoraba la amistad y las relaciones personales, creía que la amistad, perdón, creía que el amor y la amistad eran fuentes de felicidad y bienestar. Estas conexiones emocionales nos motivan a vivir una vida más plena y significativa. Y por último, nos menciona la liberación de miedos y preocupaciones. La filosofía epicúrea nos anima a liberarnos de los miedos, las preocupaciones innecesarias, al enfocarnos en lo esencial y dejar de lado lo superfluo, encontrarnos una mayor motivación para vivir de acuerdo con nuestros valores y deseos genuinos, que pues ujú, definitivamente pues creo que se menciona algo de esto en la teoría humanista, ¿no? Pero bueno, en resumen, Epicuro nos invita a buscar la felicidad a través de la sabiduría, la amistad y la liberación de preocupaciones innecesarias, ¿no? ujú, Estos principios pueden motivarnos a vivir una vida más plena y significativa. ¿Te das cuenta? O sea, no es tanto el dichoso placer que pues todos imaginarían, ¿no? Que de hecho he estado indagando un poco más y mencionaba esto, que él hablaba más bien de buscar la no dependencia a cosas. Ajá, o sea, si la gente pensaba que ujú, Epicuro iba a hablar de estar ahí metidos en TikTok durante 8 horas, durante 12 horas, no, o sea, él de hecho iría en contra de eso, sí, de tener cualquier dependencia hacia un aparato, a un objeto o hacia cosas que nos hagan tenernos que quedar en algo específicamente porque tenemos esa dependencia, ¿no? Pero ujú. bueno, te repito, con respecto a los filósofos que hoy indagué, no sé si tú quieras mencionar algo, colega. Sí, porque fíjate que algo, sí he leído de Epicuro porque tiene mucho que ver con con el psicoanálisis freudiano, ¿no? Precisamente, siempre llego al psicoanálisis freudiano, ¿no? De Ujú. alguna otra forma. Pero bueno, ¿por qué?
Cuando Freud va estableciendo sus teorías, sus postulados, va sacando ahí sus tratados, etcétera, también pasa algo que sucedió con Epicuro, ajá, esta parte del placer, ¿sí? Como que normalmente lo llevaban a ciertos placeres banales, ¿sí? Ese es a lo mejor uno de los aspectos más importantes ahorita que acabas de comentar, que son situaciones que tienen que ver nada más con aspectos a lo mejor muy instintivos, por decirlo así, pero no, ellos van más allá, ¿no? Ya después, conforme va pasando el tiempo y ahí los estudiosos de Epicuro, de Freud, que tratan de interpretar sus teorías y todos sus postulados, pues se va dando uno cuenta, ¿no? Que no eran personas que estaban nada más así como muy limitadas, ¿no? A veces lo digo hasta de broma, como si fueran unos caballos aquí que nada más tienen estas cosas para que vean ahí de frente, ¿no? Ujú. Así son las personas, aunque se oiga feo, que creen que los interpretaron y que nada más ellos estaban así, no, es gente que tenía una mente muy expandida, ¿no? Y contemplaban muchas situaciones, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención lo que mencionas de Epicuro, porque sí, tiene que ver con esto del placer, pero no nada más en el sentido a lo mejor más instintivo o más banal o más superficial, sino con todo lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, el ello en el psicoanálisis, ¿no? Que se rige por el principio de placer. Ah, pues esto me da placer, lo hago y ya, ¿no? No, no es así de simple ni de sencillo, ¿no? Tiene que ver con todas esas necesidades que el ser humano requiere cubrir de alguna forma en las etapas de su vida, ¿sí? Y todo eso va a generar placer, por ejemplo, en la etapa oral, ¿no? De la estructura de la personalidad, de acuerdo a las bases psicoanalíticas freudianas, eh, el bebé obtiene placer de amamantarse, ¿no? Bueno, aquí uno pues el bebé, qué rico, ¿no? Su leche y ya. No, en realidad no era así de sencillo. Tenía que ver con que el bebé obtenía bienestar, ajá, y a eso se refiere la palabra placer también, al bienestar y obtener incluso vida, ajá, ¿por qué? Pues porque se está alimentando. Entonces, Epicuro también se enfocaba en ese tipo de placer más amplio, ¿no? En un concepto muy amplio de la palabra, no nada más de que el bebé se amamanta y qué placentero es porque la leche es rica, ¿no? En realidad tiene que ver con situación instintiva de sobrevivencia, tiene que ver con que el bebé siente un bienestar, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando el bebé tiene hambre, genera una tensión, ajá, una ansiedad, ¿no? En el organismo a partir de que me hace falta algo. ¿Cómo lo voy a cubrir o cómo voy a satisfacer una necesidad de hambre en este caso? Digamos, una de las bases, o de esas motivaciones biológicas, el hambre, pues a través del amamantarse, ¿no? Ya después vino esa parte de la mamila y que las fórmulas y no sé qué tanto, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, el bebé obtiene placer, refiriéndonos a salud, a bienestar, y a vida. ¿Sí? Lo mismo con Epicuro, por eso quería comentar esto, colega. Claro, Adelante. y ahí quería mencionarte, por ejemplo, una reunión con Epicuro. O sea, mencionas mucho que él ¿Así? fue el primero en introducir el tema de la mujer, ¿no? Pero, por ejemplo, una reunión con Mm, Epicuro era satisfacer pues, las cuestiones banales, la cuestión ujú, sexuales y demás, y después ponerse a filosofar. O sea, literalmente era como una masturbación previa a empezar a crear sabiduría. ok. Entonces, ahí es donde, y digo, o sea, sinceramente, pues ocurre en la vida cotidiana, ¿no? Esta libido que está ahí previa por estrés, por ansiedad y lo que quieras, previo a Ujú, hacer algo, ¿no? Entonces, en su caso de ellos era sacar todo esa libido y entonces ahora sí pasar al tema de la sabiduría. ujú, Y te platico un poco más, ahorita también, pues bueno, hablando de Epicuro, menciona que es el filósofo griego del hedonismo racional, ¿no? Por eso este asunto de que no es cualquier placer, ¿no? Y nos menciona que ujú, tiene una visión interesante sobre la motivación y la felicidad, ¿no? Te menciono, por ejemplo, hedonismo racional y ataraxia, ¿no? Que esa es su parte fundamental. Epicuro ujú, consideraba que el placer era el bien supremo y el fin último de la vida humana. Sin embargo, diferenciaba entre placeres naturales y necesarios, como ujú, la alimentación y la amistad, y placeres innecesarios o dañinos, como el lujo y el poder.
y menciona la ataraxia o tranquilidad del alma se lograba evitando el dolor innecesario y satisfaciendo deseos simples. Ajá. Por otro lado tiene la terapia filosófica. Epicuro también puede verse como un precursor de la terapia cognitiva. Sus enseñanzas incluían reevaluación de creencias y deseos, ¿no? En ese aspecto, promoviendo un enfoque racional para enfrentar miedos y ansiedades. Su famosa tetrafármacos aconseja no temer a los dioses, no temer a la muerte, buscar placeres simples y evitar el dolor. Y por ahí nos menciona las implicaciones en la psicología moderna. La influencia de Epicuro resuena en los principios de la psicología positiva, terapia cognitivo-conductual, además de su énfasis en la comunidad y la amistad como fuentes de apoyo emocional y relevante para la psicología social. Pero a final de cuentas, bueno, te repito, es muy interesante este personaje, ¿no? A final de cuentas, te has dado cuenta la psicología en sus diferentes causas siempre mete a la filosofía en algún sentido, ¿no? Entonces, pues casi vamos llegando a la finalización. A lo mejor nos va a alcanzar para hacer esta cuestión que queríamos hacer, pero no sé si tú quieras y pues por ahí saco alguna. No sé si quieras que critiquemos a las frases de autoayuda que no ayudan, colega, o quieres pasar a mencionar otra cosa. Pues a ver si quieres nada más cerrar esta parte de Epicuro, ¿no? Que también Ajá. manejó mucho el plano motivacional, pero digamos así, lo más básico de él es que una de sus reglas o consignas, por decirlo así, era ubicarse en el momento, ¿no? Disfrutar el momento, vivir el aquí, el ahora, como dicen en Ahora, algunas teorías, ¿no? Eso era, digamos, lo principal de humanistas. Epicuro. Ajá, pero bueno, y esto del hedonismo que mencionaste, principalmente con el evitar el dolor, ¿sí? Porque también esto es bien importante, ¿no? Volvemos a los fundamentos psicoanalíticos, ¿no? También es algo bien importante, ¿no? Evitar el dolor. ¿Por qué lo mencionaría ahorita? Porque también hay, digamos, hay dos tipos de dolor, ajá, el dolor físico y el dolor emocional. Normalmente el dolor emocional lo relacionamos a la emoción básica de la tristeza. Entonces, evitar la tristeza, es decir, evitar el sufrimiento y el dolor, también serían parte de la motivación, ¿no? Que nos dirige hacia conseguir cosas, etcétera. Una de esas sería evitar, no nada más es conseguir algo, sino también evitar, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte, me llamó la atención cuando mencionaste lo del dolor, porque también es eso, ¿no? También hay motivos u objetivos o metas que se dirigen para evitar el dolor, ¿sí? Evitar el sufrimiento. Hay gente que se mueve por eso, más que por lograr esto o aquello, más bien por evitar esto o aquello, ¿no? Y casualmente una cuestión, ya mencionando las anteriores cosas que mencionamos, cuando Ujú. alguien está convencido de hacer algo, tiene sentido de vida y demás, muchas veces sabe que en el proceso va a haber algo de dolor, pero está dispuesto a soportarlo con tal de llegar a la meta, ¿no? Entonces Fuerza de casualmente va de voluntad. la mano, ¿no? Así Ajá, es. ahí entraría. Colega, pues Ujú. voy a meter uno que tiene mucho que ver con psicología, colega, y vamos a criticarlo lo más que se pueda. Y con esto Si, cerramos, yo creo, ¿no? sí, yo creo que sí. Sí. Si usted me viera dando terapia, se enamora de usted mismo. Ah, caray. Esa es la frase de Sí, autoayuda. Que primero parece comenzar como por ahí desde el egocentrismo. más Si usted me viera bien, dando ¿no? terapia, se enamora, ¿no? Pero ya Ujú. después se enamora de usted mismo, ¿no? O sea, ya Sí, es un tema como que porque de este lado, pues hay un tema por ahí que habla mucho analizando la psicoterapia, en donde se menciona, ¿no? Que cómo no se va a enamorar el terapeuta de su cliente si es una persona que todo el tiempo le anda echando ganas a la vida, ¿no? O sea, bueno, ujú. clientes específicos que son, habemos psicólogos que les decimos, ¿no? Y hasta los felicitamos. Tú eres un cliente excepcional, ¿no? Porque todo el tiempo estás tratando de hacer lo que platicamos en terapia, ¿no? Echándole ganas a la vida. Pero no sé si tú quieras mencionar algo de esta frase ahí medio egocentrista en un principio y ya después te Sí. la regresas, ¿no?
Pues yo diría egocentrista y medio, ¿no? Más que medio o egocentrista entera. Sí, pero mira, se entiende desde el punto de vista psicológico que, pues, si uno trata de dar lo mejor de sí, pues también debe haber una compensación de eso, ¿no? No es así como de puro altruismo, ¿no? También hay que entender que el psicólogo lo lleva a cabo como una profesión, como una manera también de pues de tener recursos, ¿no? También es eso, ¿no? Hay que verlo como cualquier otro tipo de profesión, ¿no? Si vamos con un abogado, ah, mire, soy excelente abogado y se va a enamorar de usted mismo en su caso, ¿no? Casi, casi, ¿no? Pero bueno, el punto es, ¿hacia dónde va este tipo de frase? No llevarlo hacia el punto de vista egocéntrico, que sí estoy seguro que varios lo aplican en ese sentido, ¿no? Ah, soy tan bueno que... Pero no, no ese es el punto, ¿no? Hay que llevarlo a la otra idea. Igual y a lo mejor hasta es una forma de rescatar esta frase para también rescatar la profesión, ¿no? En este sentido, nada más. ¿Hacia dónde nos puede llevar? Bueno, cuando una persona decide acudir a proceso psicoterapéutico, pues es porque quiere salir adelante, quiere lograr algo, ¿sí? Quiere tener un objetivo, quiere sentirse mejor. Cada quien irá, ¿no? Desde su punto de vista de percibir lo que está viviendo, pero quiere conseguir algo, ¿no? Y es hacia donde nosotros tenemos que llegar de entrada, ¿no? Es lo primero que debemos de tener en cuenta de qué quiere lograr esta persona. Pero si nos enganchamos un poquito con esta frase, pues también viene esa situación que trabajamos nosotros en la carrera, ¿no? O ya después de la carrera, lo que sigamos estudiando, que es precisamente no engancharnos con las emociones del paciente, ¿sí? Y volver su problema, volverlo mi problema, su situación de vida, volverlo mi situación de vida, ¿no? Porque si no, entonces sí hay ese riesgo, ajá, de que esta persona pues considera al psicólogo o a la psicóloga la persona importante de su vida, incluso hasta en el sentido de querer depender de esta persona, del psicólogo, de la psicóloga, en varios sentidos, ¿no? En varias cosas, ¿no? Incluso voy a hacer esto, no, pero primero le voy a preguntar a mi psicólogo, ¿no? Es cuando podemos generar sin darnos cuenta una dependencia. Y hay quienes, hay que decirlo así, sí generan una dependencia de manera consciente. ¿Por qué? Es difícil comentarlo, pero pues hay que relacionarlo con lo que platicábamos en los pros, ¿no? De la psicología, los pros y las sombras de la psicología, ¿no? Esta parte de que hay colegas que quieren retener a sus clientes porque representan dinero, ¿sí? Y entonces, pues si lo hago dependiente de mí, pues es un cliente o un paciente que voy a tener constantemente generándome dinero, ¿no? Y entonces ahí sí se puede caer en ese riesgo, ¿no? De que me necesite, ¿verdad? A mí como terapeuta me va a necesitar para esto y para aquello, ¿no? A lo mejor esta frase que mencionaste, colega, puede tener un montón de vertientes, ¿no? Pero ahorita me enfocaría en esas, pero bueno, me da, al verme cómo doy terapia, se va a enamorar de usted mismo, lo entenderíamos, no es de que me esté viendo ahí dándole terapia a alguien más, sino que esa persona está asistiendo a terapia, ¿no? Hay que a lo mejor aclarar ese punto, ¿no? Es de que de solo verlo por ahí dándole terapia a alguien más, me voy a enamorar de mí mismo, pues, para nada, ¿no? Más bien significa que voy a acudir a terapia y entonces me voy a empezar a querer, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y el Claro. quererme, pues significa cuidarme, ¿no? Poner atención en los malos hábitos que tengo que me hacen daño, que me generan dolor, sufrimiento, etcétera, y entonces incorporar nuevos hábitos, obviamente benéficos para salir adelante, o hacer conciencia de lo que estoy haciendo o de lo que dejé de hacer que me lleva a este punto de conflicto. Ahora, a lo mejor empezar a reestructurar, ¿no? Como hemos mencionado, pensamientos, sentimientos, para llegar a un punto de bienestar. Y entonces, pues sí, ahí aplicaría, me voy a enamorar de mí misma, es decir, me voy a querer, voy a poner atención en mí y voy a ver qué es lo que me hace daño para irlo desechando y voy a ver qué es lo que me hace bien para irlo incorporando, ¿no? Claro. Ahí nada más retomaría el tema de la sombra, ¿no? Esa sombra que Sí. mencionaste, muy cierta, de
la dependencia, crear una dependencia en un cliente. Sí. Y literalmente yo ahí sí mencionaría que es una bandera roja, una red flag, como le quiero mencionar, el Ujú. tema de que cuando tú das tu punto de vista y el psicólogo te dice algo así como, no, así no es así, Sí. es como yo te digo. Y entonces esto es crear una dependencia, porque entonces vuelve inseguro a su paciente y le está diciendo cómo hacer las cosas. Ajá, entonces, aunque va de la mano la terapia de propuestas y demás, nunca se pone Ujú. como imposición. Ajá, ya cuando hay ciertas imposiciones, aguas, ¿no? Porque ahí finalmente te están tratando de llevar hacia ese tema de que te sientas inseguro, Ujú. ¿no? Nada más lo dejaré ahí Sí, sobre la mesa este asunto, ¿no? sí, Ajá, es no bien sé si importante quieres esto. mencionar algo. Pues no, nada más, ahora sí que lo que comentas va muy de la mano de lo que yo también comentaba y de lo que hemos platicado en en otros podcasts, que aprovecho para invitarle a quienes nos vean que puedan ver esos anteriores podcasts, ¿no? Lo que hemos visto, que entren a nuestras redes sociales, ahí están, ¿no? A veces completos, a veces por partes, pero pues es esa Sí. situación, colega. Cosas que hemos mencionado aquí en este podcast, las hemos tratado más a fondo, a lo mejor en el aspecto de la autoestima o en este caso de los pros y sombras de la psicología, pues en otros podcasts pues les invitamos a verlos también. Claro, colega, y pues ya para ir cerrando, ¿no? Colega, si me lo permites, yo recomendaría dos películas, El joven manos de tijera, que es un cuate Ujú. como que está aprendiendo de la vida, y por ahí Pura Energía, que también es otro cuate medio raro, que tiende a la energía, pues ahí los recomendaría, ¿no? Pues creo que ahí se ve mucho la motivación en ellos. Y ya por último, Ujú. pues bueno, me despido. Yo soy Sicomar Susano. Por ahí vean la página de YouTube como Sicomar Susano. Estoy en TikTok. Y desde luego, pues pueden verme en Facebook también. Y colega, tus redes sociales ya para que la gente también pues te pueda ver. Claro que sí. Israel Galicia, estamos como Psicología del Alma en Facebook, en YouTube, en ex Twitter, en Instagram, ¿en cuál otra se me va alguno? En TikTok, por ahí estamos, ¿no? Y también me pueden contactar directamente a mi WhatsApp 55 14 95 93 80. Ahí estamos también para un contacto más directo. Y pues sí, definitivamente, y yo quería también eh, comentar sobre una película, pues se me fue el nombre, pero creo que se llama Hasta el último hombre, algo así. Y hay otra, normalmente son de estas como de guerra, ¿no? De un soldado que se motiva cada día para salir adelante. Pero ya después las mencionaré ahorita, se me fue, pero bien importante esto, ¿no, colega? Ahí estamos, pues es un gusto y para la siguiente, te iba a comentar esto, si podemos continuar con lo que es este tema de la psicología de la motivación, porque se me ha ido esta parte, bueno, se nos va el tiempo platicando de muchos temas que van saliendo, pero también es importante, como lo decía en el podcast pasado, poner algunas sugerencias, ¿no? Algunas como estrategias de lograr o de mantenernos motivados sería a lo mejor una propuesta, colega, de la que yo platicaría y obviamente pues tú también lo harías en el siguiente podcast, mantener este tema, esta Ujú, temática, para irnos de lleno a esto, bueno, de mi parte, a lo que son ujú. las estrategias, ¿no? Para motivarse a uno mismo. Considero que apenas vamos empezando, ¿eh? Así es que yo creo que habrá algunas más. De Bueno, igual otros forma, 10 podcasts de recordarles esto. recordarles que este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Igual denle like, compartan. Y estamos hablando de psicología y motivación, colega. Sin más, pues bueno, nos despedimos y que tengan pues un excelente fin de semana. Igualmente, gracias, saludos a todos.